Y como conclusión a todo lo que hemos escuchado durante la jornada de hoy, los próximos minutos os proponemos también oír y participar de una mesa redonda centrada en la prevención de riesgos laborales y la seguridad y la salud laboral, pero en el contexto obviamente del coronavirus, porque la COVID se ha convertido en un riesgo laboral añadido. Para ello nos acompañan, por una parte tenemos a Francisco Javier Gómez, vicepresidente de APROSAL, la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud Laboral de Galicia. ¿Qué tal, Francisco Javier? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. También está Carmen Ameijeiras, que es directora técnica de Quirón Prevención en Galicia. Hola, Carmen. Hola, buenas tardes. Rubén Ferreira, subinspector de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Muy buenas, Rubén. ¿Cómo Buenas estás? tardes. Y Lucía Ferrón, jefa de sección de Higiene Industrial y de Técnicas Analíticas del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia. ¿Qué tal, Lucía? Muy ben, boa tarde. Bueno, pues lo primero sería una pregunta para todos, y si quieres empezamos por Francisco, un poco por orden de presentación, y sería preguntaros qué ha supuesto para vosotros, para cada uno de vosotros, la irrupción del coronavirus en el ámbito laboral. Pues la situación ha sido de dedicarnos casi exclusivamente al COVID. La actividad de los profesionales de seguridad y salud en los últimos meses ha estado muy centrada en la resolución de todos los problemas relativos al COVID en el ámbito laboral. En un tiempo récord, pues hemos tenido que adaptarnos y prestar asesoramiento a todas las empresas para resolver este riesgo, que no es un riesgo propio laboral, que es un problema de salud pública, pero que ha irrumpido también en la actividad de las empresas. Ha habido que realizar sobre la marcha muchos cambios y adaptarnos a esta situación cambiante que vimos todos. En vuestro caso, Carmen. Pues yo lo compararía con una tormenta en la selva, ¿no? Que no sabes hacia dónde correr. Pues un poco, a ver, lo que decía también Francisco Javier, es decir, se integró dentro del ámbito de la prevención de riesgos laborales cuando es una cuestión de salud laboral, pero bueno, pues debido a cómo se detalló el procedimiento de los servicios de prevención, automáticamente se dijo que las empresas deberían acometer o atender aquellas recomendaciones que emitiera el servicio de prevención, con lo cual pues no nos quedó otra que incorporarnos a ello, y en un momento además de total incertidumbre, de una falta de criterio claro, de una falta de medios. Y bueno, pues ahí estuvimos los técnicos de prevención también pues tirando de nuestra experiencia preventiva y de nuestro criterio, ¿no? En definitiva, hasta que todo esto se puso un poco de sentido lógico, ¿no? En lo que estamos hoy. ¿Cuál es vuestra experiencia, Rubén? Pues Enrique, esto al final, quieras o no, pues fue una acumulación de trabajo excesiva para la inspección de trabajo, el buzón del fraude lleno, denuncias por todos lados, indefensión jurídica por el tema del protocolo de los servicios de prevención, si era un riesgo laboral, si no. Y esto nos generó a nivel de como funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pues es un poco no saber qué hacer, esperando a criterios de nuestra dirección general, consultas, un poco eso, vamos, lo que nos trasladan aquí la gente del mundo de la prevención, pues también lo vivimos un poco desde la administración, desde las unidades de seguridad y salud laboral, de la que yo formo parte como subinspector, y las empresas también, el mundo empresarial, lo que llevamos escuchando toda la mañana. Esto es un poco una novedad. Quizás en una segunda pandemia podamos estar más preparados, pero bueno, esto forma parte de la vida y aquí estamos nosotros luchando y haciendo que esto sea más fácil. En vuestro caso, Lucía. Pues como han dicho mis compañeros, bueno, y si habéis escuchado a la gerente del ISGA, Adela, y a mi compañera Encarna, la subdirectora técnica, pues os hacéis una idea de la respuesta y el esfuerzo grande que hicimos desde el ISGA y, por supuesto, la carga de trabajo, como dice mi compañero. Como habéis dicho, se planteó la necesidad de dar una respuesta rápida, además, a un problema de salud pública que se nos instaló en el ámbito laboral.
Y esto fue todo un reto. Y si me permitís apuntar un poco por donde yo quiero, por mi experiencia personal, creo que fue un reto y que un reto para los higienistas industriales, como higienista que soy, y también para la medicina del trabajo. Por supuesto, yo me voy a ir más a mi terreno, pero entiendo que reforzó nuestro papel y que lo puso en valor. Muy bien. Voy a abrir también la posibilidad de que si alguno de los usuarios, en este caso, bueno, los usuarios que nos están siguiendo la transmisión online de este evento quiere formular algún tipo de pregunta, ya sabe que lo puede hacer. Está sobreimpresionado el teléfono, el número de WhatsApp al que puede comunicarnos esas cuestiones, 672-422-124. Me gustaría ya empezar lo que es un debate en el que vosotros mismos os podéis interrumpir, podéis intercambiar, que no sea yo siempre el que tenga que moderar, que yo creo que es lo más ágil. Y la verdad es que una primera percepción que tengo es que creo que, bueno, ha podido existir cierta controversia sobre vuestra aportación, la de los prevencionistas, a la hora de elaborar los protocolos por parte de la Administración Central. No sé si eso es así o no. Yo creo que... Sí. Sí, por ejemplo, empezamos. Sí, Francisco. Yo solo quería apuntar un hecho. Gran parte de las actuaciones que se desarrollaron en las empresas relativas a prevención de riesgos laborales en el ámbito del COVID se basaron en un protocolo del Ministerio de Sanidad en el que participaron una serie de organizaciones, básicamente organizaciones, asociaciones de los médicos de medicina del trabajo, una asociación de servicios de prevención básicamente propios y el propio ministerio. A los técnicos, tanto seguridad, higiene y demás, no se nos ha dado la oportunidad de aportar en ninguna de las múltiples revisiones de ese protocolo nuestra experiencia, cuando al final, como indicaba Lucía, pues tanto los higienistas como el resto de técnicos de prevención hemos sido los que hemos estado en la trinchera realizando las evaluaciones de riesgo que ha establecido las autoridades sanitarias que tenemos que realizar en las empresas y todas las actividades relativas al mismo, al control del COVID, desde colaborar en la elaboración de protocolos, impartición de formación y no se nos ha dado la oportunidad de escuchar nuestra voz. A ver, yo creo que, sin embargo, nosotros a nivel autonómico hemos roto con esa dinámica, ¿no? No sé, perdón, creo que, no sé si estamos hablando a la vez, es que es un poco... No, te estamos escuchando perfectamente, Lucía. De acuerdo. Pues eso, yo creo que a nivel autonómico conseguimos romper esa dinámica y que precisamente por eso mi experiencia, pues como estamos en unos tiempos tan malos y tan que nos llevan a la negatividad, pues quiero transmitir positividad, ¿no? Quiere decir que a base de empeñarnos en ofrecer lo que teníamos que decir, yo creo que se escuchó y se valoró se valoró de manera importante nuestra aportación. Os habrá pasado a todos que en medio de todo este lío oíamos hablar de equipos de protección, oíamos hablar de poner FP3 incluso y a toda la población, y los técnicos de prevención nos echábamos las manos a la cabeza, ¿no? Y especialmente los higienistas. Y todo eso lo hemos ido fundamentando y lo hemos ido transmitiendo. Yo creo que en nuestro caso lo hemos conseguido, pero coincido con Francisco en que es todo un reto esto para la higiene y que debería de haber después de esto un antes y un después, y que la sanidad y trabajo tienen que ir de la mano, ¿no? Esa es un poco mi percepción, ¿no? Y que tuvimos mucho que decir en todo este batiburrillo de equipos de protección que estaban en el mercado CE, nadie sabía lo que era el mercado CE, cuántos supuestamente especialistas por tener determinados títulos, pues nos estaban diciendo cómo teníamos que utilizar una mascarilla y que se había que poner un salva-slip incluso, y bueno, todas estas cuestiones que creo que tuvimos mucho que decir, ¿no? Y también que no se fuese a la sobreprotección, ¿no? del trabajador y que se midiese el riesgo en su justa medida, sin obviar, pero sin sobredimensionar.
Yo respecto a tu cuestión quería hacer simplemente un inciso, ¿no? El procedimiento que hay de actuación para los servicios de prevención del 28 de febrero se ha modificado unas cuantas veces, no sé, 7, 8 de ese orden, y no se ha modificado para nada o prácticamente para nada la cuestión que afecta directamente a los técnicos de prevención, a la implantación de medidas. Sí se ha tocado de manera sistemática la parte que toca pues al área sanitaria, ¿no? Es decir, al tema de contacto estrecho, seguimiento de contactos, atención de vulnerables, etcétera. Entonces, en ningún momento se nos ha dado la oportunidad a los técnicos de prevención fuera de lo que es la administración pública, ¿no? Como pueda estar pues, el caso de Lucía, la oportunidad de decir qué echamos en falta, qué necesitamos para nuestro día a día con las dificultades que tenemos, porque esto, a ver, el COVID es nuevo para todos, no había expertos del COVID antes de que el COVID llegara, ¿vale? Había expertos pues en otros aspectos biológicos, pero fuera de, es decir, ceñidos a una actividad concreta que teníamos controlada. El COVID no lo teníamos controlado. Entonces, yo echo en falta esa falta de atención, ¿no? Si queremos llamarle así, hacia los prevencionistas para ver qué necesitamos y algo tan sencillo como darle forma a ese procedimiento para que fuera fácilmente entendible, ¿vale? Cuando salieron las actividades, pues se reflejaban allí actividades vinculadas básicamente a sectores sanitarios y sociosanitarios y demás, y toda la demás actividad quedó en nuestras manos, en la responsabilidad de los servicios de prevención, el decir qué medidas te aplican cuando los técnicos de prevención no teníamos claro en qué cajetín te encasillo. Entonces, bueno, pues lo fuimos, como decía al principio, supliendo pues con nuestro olfato preventivo de los años de experiencia y con nuestro sentido lógico, pero sí se echó en falta y se sigue echando en falta esa labor, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con los compañeros. Durante la cuarentena, pues los sectores esenciales de actividad, pues entre la inspección de trabajo, que mucha gente no lo sabe, pero no éramos competentes en la parte que tocaba para a las actividades que no son, el COVID no es un riesgo profesional como tal, y nosotros simplemente nuestra competencia nos habilitaba para advertir y no sancionar ni requerir, hasta una habilitación que se ha hecho en el Real Decreto Ley 2120 del 9 de junio, en la que se delimita, se nos da cierta habilitación COVID, le llamamos nosotros, para una serie de actividades, como puede ser ventilación, desinfección, mantenimiento de las distancias interpersonales, y hasta ahí pues han habilitado la inspección, porque desde nosotros lo que hacíamos era remitir a la autoridad sanitaria, que en este caso en Galicia Sanidade, pues los incumplimientos que detectamos a través de nuestras actuaciones. Entonces, este marco, pues un poco eso también, la dicotomía de riesgo laboral, no riesgo, un riesgo derivado de la crisis sanitaria de la COVID, pues ahí el marco poco a poco se va definiendo y eso es lo que reinaba un poco la indefensión jurídica para todos los actores de esto, de que la prevención de este mundo en el que estamos tratando hoy aquí en este congreso. Son nuevos retos a los que os habéis tenido que enfrentar desde todas las partes, prevencionistas, administraciones, empresas. Comentabas tú ahora mismo, Rubén, que poco a poco, ¿no? Parece que las cosas se van aclarando. Sí, la verdad que, pues si podremos decir algo que reinó aquí fue la discordancia y disfunción entre administraciones, entre todos, porque al final la realidad va por un lado, la administración y las leyes igual vamos por otro, vamos lentos, hay que ser autocríticos, pero nosotros simplemente fiscalizamos, no interpretamos como podría hacer un juez, fiscalizamos el cumplimiento de las leyes que hace el legislador, la normativa del legislador. Nosotros simplemente fiscalizamos y nos encargamos de vigilar el cumplimiento de esa normativa. Entonces, pues aquí se abre un abanico de dudas, porque la realidad es muy diferente y todo esto es muy nuevo para todos, pero cada uno tenemos nuestra parte y entre todos yo creo que vamos poco a poco buscando la solución.
Lucía, Adela, lo comentabas tú antes, Adela y Encarna nos han comentado cuáles han sido esos retos a los que se han tenido que enfrentar, os habéis tenido que enfrentar. Y bueno, pues obviamente, aunque el tiempo ha pasado, todavía seguimos teniendo que poner un poco a punto, ¿no?, todas las herramientas y todos los organismos para poder seguir combatiendo, ¿no?, con efectividad. No te escuchamos ahora mismo, Lucía. No sé por qué. No sé si tienes el micrófono. Ahora sí. Ahora, sí. Sí, ahora sí, ¿Se me escucha perfecto. ahora? Sí. No, decía que bueno, que todavía queda mucho para andar y sobre todo yo creo que nos toca a los prevencionistas sacar pecho y a las empresas poner en valor de otra forma a los servicios de prevención. Porque como bien decíais al principio, aunque todo esto era un batiburrillo y la respuesta rápida, el miedo al contagio de la gente, fue una situación que nos hizo, nos supuso un gran reto a todos. Pero todo esto, al final, a quien se nos puso un papel importante fue a los servicios de prevención, vosotros lo habéis dicho. O sea, Sanidad se monta esta alerta sanitaria, se monta este problema de salud pública que se nos viene al ámbito laboral y de repente nos pinchan a los prevencionistas, que tenéis algo que decir, tenemos algo que decir, pero que tenemos que decir desde el principio. Yo creo que esto es el gran reto, que se nos tenga en cuenta ya desde el principio y no, como quizás decía Carmen, pues que ha costado ir metiendo la pata, ¿no?, y ir metiendo el valor nuestro y que se nos valore como con rigor técnico y que tenemos mucho que decir en muchas cosas. Yo al principio con todo este tema de las mascarillas todavía siendo necesario poner orden con las mascarillas. Seguimos sin entender en muchas ocasiones qué es esto de la mascarilla higiénica, la quirúrgica, si la especificación une, qué es eso de que una sirve para proteger a los demás, que no, creo que todavía nos falta seguir metiendo, clarificando conceptos en este sentido. Y yo mi apuesta es de que la higiene que decir. Yo por lo menos hemos reflexionado en nuestro equipo mucho sobre todo esto y también al principio estábamos un poco desconcertados, ¿no?, porque no es lo mismo un problema de salud pública que un riesgo laboral que viene derivado del trabajo. Entonces, digamos que se nos vinieron abajo muchos conceptos que teníamos clarísimos y pues resulta que estamos viendo que hay mascarillas como las higiénicas, pues que no son un EPI, que son realmente una actuación sobre el foco, que la higiene industrial siempre decimos actuar sobre el foco, por el medio después sobre el medio de transmisión y después sobre el trabajador. Pues resulta que en esta pandemia nos están ayudando un tipo de mascarillas que no son EPI, que es una actuación sobre el foco para impedir que se liberen aerosoles contagiosos. Todo esto nos ha costado darle una vuelta a nuestra cabeza, pero detrás teníamos nuestro conocimiento como higienistas que desde luego en nuestro caso nos ha ayudado muchísimo a poner orden y a tener claro lo que era importante y lo que no y a saber recomendar con fundamento, ¿no?, con fundamento técnico y científico, porque todo esto lo tuvimos que ir modificando, no os olvidéis, en función de cómo fue avanzando la evidencia científica. Porque primero la mascarilla no era, después los aerosoles no eran, ahora los aerosoles son. Ahora tenemos que meternos en ventilación, además de la desinfección. El primer gran reto fue todos estos sistemas que menos, yo creo que ahí las administraciones llegamos en cierta medida a tiempo pidiendo orden en todo este problema que surgió con los miles de tratamientos de desinfección que se ofrecían, que no estaban valorando por una la evidencia científica de la efectividad de ese desinfectante y por otra los riesgos que se generaban para los trabajadores y para la población, porque siempre por encima estábamos mezclando riesgos poblacionales siempre con riesgos laborales. Se nos desdibujó esa línea, ¿no? Por eso yo creo que es un gran reto, pero es un gran reto para tomar nota hacia el futuro, ¿no?, de reforzar todo esto.
Esa es mi percepción. Ya digo, quiero estar optimista, quiero estar mirando al futuro y creo que no nos vale de mucho tampoco a veces decir nos trataron mal. Creo que tenemos que seguir teniendo confianza en nosotros mismos como prevencionistas, como higienistas en concreto y no tener ningún complejo a decir las cosas como las vemos en el ámbito que sea. Es decir, no puede ser que un sanitario tenga más criterio técnico para hablar de mascarillas que un prevencionista. No puede ser eso. Y yo creo que los técnicos de prevención de los hospitales también lo agradecerán esto. Sí, ¿cómo lo veis, Francisco Javier, Carmen? Hay un dato objetivo que refuerza lo indicado por Lucía para poner en valor la actividad preventiva realizada, y es que el número de casos, de focos, de contagio del ámbito laboral es prácticamente despreciable en relación a los casos de la población general. Es decir, que las medidas que se han adoptado con el enfoque de prevención de los laborales para controlar la pandemia en el ámbito laboral han resultado. Es decir, el número de contagios es muy bajo. Esto es en gran parte el resultado de la buena labor de todos los profesionales de seguridad y salud, a todo el conjunto. Hay que darse cuenta que los servicios de prevención fuimos declarados servicios esenciales y estuvimos en activo durante el estado durante el confinamiento del estado de alarma, y seguimos funcionando. Y eso permitió que muchas empresas siguiesen prestando su actividad y que la población en general pues tuviese suministros alimentarios, suministro de energía, prestación de servicios, de transporte, de sanidad, y gracias en parte a la labor preventiva. Lo que sí que hemos demostrado como colectivo, y recalco que hay que ponerlo en valor, es que tenemos mucho conocimiento y se nos ha sometido a una prueba de resiliencia brutal, como indicaba Carmen. Esto ha sido una tormenta, un tsunami que nos ha pasado por encima, y hemos sido capaces de dar respuesta y con resultados importantes. A mí me gustaría destacar algo que a mí me parece, o me pareció en su momento y me sigue pareciendo, pues algo sorprendente para la trayectoria que llevábamos, ¿no? Y que ojalá haya venido para quedarse. Es la colaboración espontánea que ha surgido a raíz del COVID entre todas las personas implicadas en prevención, administración pública, servicios de prevención, empresas, etcétera. Es decir, todos aportábamos nuestro grano de conocimiento a medida que íbamos creciendo con el COVID, porque todos, como decía antes, partimos de cero, ¿no? Pues todos íbamos aportando nuestro conocimiento desinteresado, lo compartíamos, es decir, se formaron pues esos foros espontáneos, es decir, sin nadie organizado, pues entre gente del ISGA, gente de inspección, gente de los servicios de prevención, de empresas, etcétera, poniendo ese conocimiento en común, ¿no? Que, bueno, pues parece que antes íbamos como cada uno por nuestro fin, ¿no? Es un fin común, un objetivo común, que es la protección, no cabe duda, de la salud de los trabajadores. Y con el COVID, pues se ha notado más si queréis, esa confluencia en el conocimiento, ¿no? Y eso ha redundado, como decía Francisco, ha redundado en que a día de hoy yo me atrevería a decir que los centros de trabajo son, no sé si el lugar más seguro, pero uno de los lugares más seguros frente al COVID. Es decir, hay, bueno, pues brotes puntuales, muy puntuales, a nivel nacional, no estoy solo hablando aquí en Galicia, de COVID en centro de trabajo, normalmente derivado de la actividad fuera del centro, o sea, no en relación al centro, pero es una situación totalmente controlada en la inmensa mayoría de los casos, pues no habiendo pues, prácticamente incidencia, con lo cual, os digo, a día de hoy es, yo no sé si el más, pero desde luego uno de los sitios más seguros frente al COVID, que la gente, el llegar a que el trabajador vaya a su centro de trabajo sin miedo a contagiarse, pues yo creo que eso pues es una labor de todos nosotros, ¿no? Como os decía, de esa confluencia de conocimiento y de interés en que esto, bueno, pues saliera lo mejor posible, ¿no? Es un poco esa parte, si queréis, positiva de todo esto, ¿no? De lo que nos ha tocado vivir y trabajar, ¿no? Sí, y otra cosa que quisiera apuntar también es que
no sé si se me escucha, ¿verdad? Es que como escucho con algo de retardo, perdón. Sí, te escuchamos perfectamente, Lucía. Vale. No, otro aspecto muy importante, yo antes hablé por encima de la medicina de trabajo. Aquí le quiero echar un cabo a mi compañera, a la doctora Nieves Lorenzo, ¿no? Que, pues bueno, que yo creo que es una referencia en nuestra comunidad autónoma, ¿no? De cuanto a la medicina de trabajo del ISGA. Ella es profesional del ISGA. Pues un guiño a que, bueno, que cuando sabíamos que hasta hace muchos trabajadores no tenían ni idea de lo que era el médico de servicio de prevención y ni lo que era el trabajador sensible, y eso eran mecanismos que ni lo que era la vigilancia epidemiológica. Resulta que eso ya eran funciones que estaban haciendo la medicina laboral y que ahora pues le han venido al caso porque es una función que ya se ejercía y que se ha visto reforzada con un desbordamiento, todo lo que queráis, y con la necesidad de coordinarse mejor con la autoridad sanitaria que se está haciendo, que eso también ha sido muy positivo porque ha obligado a la coordinación. Pero todo esto tenemos que aprovecharlo, es nuestra oportunidad, es la oportunidad de que el médico del trabajo sea conocido, que sepamos que nuestro tejido sanitario también tiene una medicina del trabajo que puede ser, que está explotada, que es un recurso que tenemos que utilizar y que tenemos que utilizar más porque tenemos también no solo que prevenir el COVID, sino las enfermedades profesionales, ¿no? Entonces, también quería hacer un guiño a este tema de la medicina laboral, que todo el mundo sabe ahora lo que es un trabajador sensible, todo el mundo sabe que el servicio de prevención, la parte médica hace el seguimiento de contactos, todo esto pues nadie lo sabía. Hasta hace poco no se sabía la mutua. Lo único que sabía el trabajador era de la mutua, pero no sabía del médico del servicio de prevención. Hablabas antes, Carmen, de conocimiento, de cómo se ha compartido conocimiento. Yo creo que también la formación es un aspecto importante, ¿no? Porque ahora mismo es una formación continua para los prevencionistas. Lo pregunto a todos, de cara a seguir, pues bueno, pues trabajando, incorporando nuevas normativas y nuevos sistemas, ¿no? Es una formación continua, se podría decir. A ver, el técnico de prevención yo creo que le pasa un poco como al médico, es decir, no se acaba de formar nunca. Es decir, tiene que ir pues a la par de lo que va surgiendo, surgen nuevos riesgos, nuevos retos como este que hemos visto, yo creo que el principal que hemos tenido, y es importantísima, lógicamente, la formación, la especialización de la gente. Es decir, un técnico de prevención se forma en diferentes disciplinas, pero se tiene que especializar en aquel conocimiento en el cual pues, puede aportar más, ¿no? Entonces, sí que es necesario pues, continuar esa formación, esa especialización y para poder pues, afrontar retos como estos o el día a día que hay en la prevención. Antes pues, veíamos ahí que nos viene el teletrabajo, el trabajo a distancia, va a generar nuevos riesgos, los está generando ya. Y bueno, pues evidentemente los prevencionistas vamos a tener que estar pues a la altura en nuestro conocimiento y un poco por delante para poder anticiparnos, ¿no? Que es nuestra función antes de que lleguen pues la problemática, ¿no? En tu caso, Rubén, ¿cuál es tu opinión? Sí, sin duda alguna, la formación de todos, vamos, nosotros desde la Inspección de Trabajo pues también se nos forma, desde la Escuela de la Inspección que está en Madrid, al final todo lo que repercuta a nosotros en formación pues lo podemos trasladar a las actuaciones inspectoras y también un poco pues ser un poco vanguardia, ¿no? en esto de la prevención, porque al final todos somos un equipo, cada uno está un poco en el lado que le toca. Yo podría haber estado en el otro lado, también soy técnico de prevención, pero estoy en este lado. Aquí todos sumamos, no hay malos, no hay buenos, esto es así. Y la lucha de todos es lo que hace que al final que la gente vaya a trabajar, que vuelva de su trabajo entera, que no esté enferma y que la sociedad avance, ¿no? Pues es sin duda. La información es esencial. Sobre todo eso, no estancarnos. Y más hoy en día, que los cambios son cada vez más rápidos. Lo vimos con esta pandemia. En enero estábamos tranquilos, todo, viendo cómo los chinos venían a España, ciudadanos chinos venían de viajes y llevaban mascarillas. Y nosotros observábamos y decíamos que estaban locos. Y al final, mira dónde llegamos, al desabastecimiento, a que nosotros, la propia Inspección de Trabajo, no tuviéramos
equipos de protección individual para realizar las visitas y lo mismo supongo con los servicios de prevención. Por eso, cuanto antes nos preparemos, antes podremos abordar sin duda todo tipo de actuaciones con éxito, vamos.